Vamos a ir al libro de Job. En el capítulo 38. Job 38. Gracias, mi hijo. Versículo 7. Job, capítulo 38, versículo 7. Si nos ponemos sobre nuestros pies en reverencia a la palabra del Señor, dice de la manera siguiente: cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Una vez más, cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Oremos al Señor. Señor, te damos gracias. Te pedimos que nos des discernimiento y que podamos hablar tu palabra con denuedo, que haya en vosotros o en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, y que podamos nosotros hablar tu palabra tal y como es. Palabra viva, eficaz, penetrante como una espada de dos filos. Ayúdanos, Señor, a perfeccionar nuestra vida y nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a tener un cambio, una metanoia, y que nuestra vida pueda producir no únicamente al 50, sino al 80 y al 100%. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, sentándose puede decir: gracias, Cristo. En esta mañana vamos a hablar un tema, no es un tema muy usual. Casi no se escucha este tipo de mensaje. Y vamos a introducirnos a lo que realmente es la alabanza o la adoración dentro de la iglesia. Y por principio vamos a comenzar con saber o entender lo que significa música. ¿Cuántos traen su teléfono? ¿Cuántos tienen internet? Usted puede hacerlo Google en su casa y buscar lo que es la música, ¿ok? Y yo encontré que música es la inspiración de musas. Música, la inspiración de musas. ¿Y sabía usted cuántas musas hay? Son 9. No quiero entrar en lo de las musas, pero lo que sí me da a entender que ¿cuántos dones tiene el Espíritu Santo? 9. Según el diccionario, la palabra musa significa inspiración que siente el artista y que estimula o favorece la creación o la composición de la música. En otras palabras, existen muchos artistas que tienen que tener una musa, algo, y sobre todo el hombre tiene a la mujer como musa y se inspiran en ello. Si mal no recuerdo, Miguel Agustín Lara, el músico mexicano, se inspiraba en la mujer. Hay una canción que le compuso a María Félix que le denominó María Bonita. Hay otros compositores que se enamoran de un caballo o una yegua y le hacen composiciones al caballo. Hay otros que se enamoran de un perro y le hacen composiciones a un perro. Inclusive hace poquito un hombre deschavetado
desquiciado de su mente, se quiso parecer a un collie. Y se hizo un traje y anduvo caminando y le dijo a su esposa que lo llevara como un collie, como un perro. Entonces, la creación ha sufrido una transformación terrible en cuestión de la música. Y para conocer cómo fue creada la música, tenemos que conocer para quién era la música y cómo fue creada la música. La música nunca nació o fue creada en la tierra. La música se originó en el cielo. Esto quiere decir que la música es celestial. ¿Estamos? Nunca fue creada para la tierra. La música no fue creada para la tierra. Los hombres no crearon la música. Por eso el libro de Job dice que las estrellas alaban a coro la creación. Las estrellas alaban a coro la creación. Y luego en otra versión nos habla de que las piedras pueden también alabar o hablar. Eso es en el reino mineral. Y luego otra versión nos lleva y nos dice que los árboles darían palmadas de júbilo. Eso es el reino vegetal. Y Dios dice que las estrellas alaban. Esto quiere decir que todo fue originado allá en el cielo y creado por un ser poderosísimo que es nuestro Dios. El término música no es correcto, pero lo conocemos porque pues ya estamos impuestos a hablar sobre la música. Y la forma correcta de poder nosotros dirigirnos a lo que es la música debería de ser sinfonía. La palabra sinfonía quiere decir conjunto de voces o de instrumentos que suenan acordes a la vez. O sea, yo voy a tocar el piano, mi hermano Víctor va a tocar la batería y mi hermano Eric va a tocar el bajo. Y todos tenemos que estar en un mismo acorde, en un mismo ritmo. Porque si yo toco en do y el bajo toca en re y bueno, en fin, va a ser una disonancia terrible. Nosotros tenemos que estar de acuerdo. Amén. Dios dice que las estrellas alaban. Esto significa que todo lo creado por Dios debe de alabar al Señor. Y si usted está vivo en este día, usted debe de estar alabando al Señor. Usted debe estar glorificando al Señor. Usted debe estar dándole palmadas de júbilo al Señor. Los veo muy serios, muy callados. Porque yo les aseguro que si trajera a los cadetes de Linares aquí, usted estaría hasta bailando y danzando. Bueno, a los tucanes, a los rieleros. Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta que no podemos estar callados.
me llama la atención algo. ¿Sabían ustedes, a todas las mujeres que les gustan las plantas, a todas las mujeres que les gusta la horticultura? Mire, sucedió algo nunca visto, a menos por mí. Compramos una planta, la pusimos en un lugar y estaba hermosa. Mi esposa la cambió de lugar y se enojó. Hizo su rabieta. Al día siguiente casi se muere la planta. Se cayeron todas las hojas y se hicieron amarillas. Y luego me dijo, esta se enojó porque la cambié de lugar. Ahora dígame usted, ¿las plantas no tienen vida? ¿No oyen? ¿No sienten? Cuando usted les habla a las plantas, ¿verdad que la planta empieza a florecer? Cuando usted le pone su enbono o abono y la trata con cariño, con cuidado, esa planta. Cada vez que paso aquí por la George Theater, hay una casa de mi lado derecho que tiene un árbol preciosísimo. Me fascina. Y un día me dijo mi esposa, fíjate en ese árbol, te saluda. Y todos los días o cuando paso por ahí, lo observo y se está moviendo. Porque la creación de Dios es única y maravillosa. Ahora imagínense, las estrellas adoran al Señor. Los pájaros cuando están cantando están alabando al Señor. Es más, hay muchos pájaros yo creo que entran hasta en bendición porque traen un silbido tremendo. Entonces, la palabra sinfonía viene de un vocablo griego y significa armonía de los sonidos. La alabanza, como ya dije, no nos pertenece a nosotros. Y usted se pregunta, bueno, ¿por qué no nos pertenece a nosotros? Vamos al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ahí en Lucas 2:13, que dice, de repente apareció una multitud de ángeles del cielo que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de buena voluntad. Esto quiere decir, hermanos, que Jesús cuando nace tuvo un coro celestial que venían, le adoraban con una sinfonía musical celestial. Esto quiere decir que junto con el ángel aparece una gran multitud de ángeles cantores. Esto es coro angelical. No eran los cantores de Israel, no eran los músicos que había en ese tiempo, no había los panderistas que había en ese tiempo, porque había músicos en ese tiempo cuando nació Jesús. Esto era una sinfonía celestial. Esto es interesante. Póngase bien trucha, o como decimos, póngase chicho, porque Jesús al nacer en la tierra tendría o no tendría música terrenal, sino él iba a tener una música de la cual él estaba acostumbrado a oír, porque su palabra dice que él se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres.
Filipenses 2:7. Entonces, Dios mismo se humanó, dejó su trono, pero él estaba acostumbrado a lo celestial. Por eso él no quiso. Y si usted se fija en todos los evangelios, Jesús nunca tuvo músicos. Podía haber tenido músicos, había muchos. Ezequiel 28:12-13 nos habla del querubín precioso Luzbel. Luzbel, que fue creado con lujo de detalles, con piedras preciosas, las cuales eran como 10. Y luego menciona en el versículo 13 y nos dice: los primores de tus tamboriles, de la batería y flauta, tamboriles y flautas, estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. O sea que Luzbel fue creado. Luzbel fue creado. Y antes de que él fuera creado, vinieron y trajeron de lo mejor. Pero aquí la palabra del Señor omite un instrumento. Ahorita vamos a ver. Tambores y flautas era lo mejor que se le preparó a este ser creado. Pero no le asignaron cuerdas. ¿Sabía usted que el piano acústico es un piano de cuerdas? Este piano es eléctrico y tiene una escala de 7. Do, re, mi, fa, sol, la, si, y luego la octava, do, otra vez. A él se le preparó tambores y flautas. Las flautas estuvieron preparadas para ti en el día de tu creación. Esto nos dice que antes de la creación de Luzbel ya había música. Ya existía la música. Y acuérdense que el diablo, Satanás, la serpiente antigua, Luzbel, fue director de música. Pero no le asignaron las cuerdas. Porque, ahí le va, cada instrumento despierta algo en nuestro ser. Cuando se toca el tambor o los tambores o la batería, se despierta la carne. Cuando suena la flauta, los metales, las trompetas, el saxofón y todo lo de viento, ¿qué es lo que se despierta? El espíritu. Cuando suenan las cuerdas, ¿qué es lo que se despierta? El alma. Cuando yo toco el piano, puedo tocar, mire, fíjese. Puedo tocar una música melancólica que me baja hasta la tierra. Ahí no es el tundata, el punchis.
Ahí no hay ponchis. Ahí me relaja. Por eso los que trabajan en lo socioeconómico, en la mercadotecnia, cuando usted va a una tienda, sobre todo si va usted a dealers o si va a una tienda así, le ponen música suavecita para que se relaje y usted pueda comprar. Ay, esos zapatos, no, estos me los llevo. Right? ¿Verdad que no le ponen la música de banda? No le ponen el punchis punchis. Entonces, el piano es una música de cuerda. La batería es un instrumento de guerra. En las guerras, ¿quiénes eran los que iban al principio si no eran los tambores? Y oiga, yo toqué tambor en la secundaria. Y el tambor, hermanos, el tambor lo apretábamos de tal manera un día antes del desfile, lo apretábamos de tal manera que la torcha de abajo quedara. Por eso yo me pongo y le digo, estos tremendos, el ejército mexicano, son unos tremendos para tocar los tambores y la corneta. ¿Cómo le hacen? Yo no sé. Ahora, cuando hacíamos honores a la bandera, el instructor que teníamos, él fue un sargento del ejército. Él nos enseñaba cómo apretar y limpiar y hacer todo. ¿Por qué? Porque los tambores son instrumento de guerra. Cuando nuestro hermano Víctor o nuestro hermano Eric están tocando, ellos están haciendo una guerra espiritual. Porque hay huestes, hermanos, celestiales dentro de la iglesia que nos quieren ver derrotados. Y cuando la batería, hermanos, está tocando, mire, esas huestes salen huyendo en el nombre de Jesús. Y cada instrumento despierta algo en nuestro ser. El espíritu, cuando suena la cuerda, está despertando el alma. Entonces, nuestro ser, hermanos, sufre un cambio. Pero este cambio tiene que ser dirigido a Dios. La flauta, por si usted no sabía, es el instrumento más antiguo en la historia de la humanidad y fue encontrada una flauta con una existencia de más de 43,000 años, hecho de aves y de marfil. El marfil, ¿dónde se encuentra o dónde se encontraba en ese tiempo? En el mamut. Y esto fue encontrado allá en Alemania, en una cueva. Cuando Luzbel fue creado, había flautas. ¿Cuántas flautas? No lo sé. Pero la flauta y todos los instrumentos musicales fueron creados allá en el cielo. Génesis 4:21 nos habla de un director musical. El nombre de su hermano fue Jubal
el cual fue padre de todos los que tocan el arpa y la flauta. Y usted se pregunta, ¿quién es Jubal? Es la octava generación descendiente de Caín. La octava generación descendiente de Caín. Y Caín fue echado del huerto del Edén a un lugar llamado Nod, donde ya había gente en ese lugar, y el nombre Jubal significa manipulador. Jubal era un maestro que creo que enseñaba a tocar el arpa y la flauta a todos los que deseaban ser músicos. Esta gente no servía ni alababa a Dios. Ahí ya existía un espíritu de corrupción como lo es hoy en día. La música está corrompida al máximo. Y no nada más corrompida afuera, sino que está corrompida dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque se ha apoderado un espíritu manipulador que atrae a los jóvenes de todo tipo de música, llámese reggaetón, ranchera, balada, tropical, blues, jazz, banda norteña, mariachi, etcétera, etcétera. Existen más de 2.500 géneros musicales, 2.500 géneros de música, de los cuales la mayoría no tienen sentido musical, mucho menos tienen contenido. La explosión del año, el conejo malo, y ahora le sigue el Peso Pluma, y luego al rato le sigue el Peso Gallo, y ahí se van a llevar. Pero oiga usted el contenido, no tiene contenido, pura basura. Pero quisiera tener una bomba de perdida Molotov y echárselas a los carros esos que traen ese tipo de música. Que el único ruido que hace, hermanos, es el bajo. Bum, 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 bum. ¿No se han acercado así a usted de esos carros? Bum. Y luego, para acabarla de rematar, le ponen una corneta enfrente al carro para que se oiga por toda la cuadra. ¿Los han oído? O sea, eso realmente, hermanos, esa gente no tiene vergüenza. Nosotros sí nos avergonzamos, pero ellos no tienen vergüenza. Cuando yo pongo la música cristiana, la tengo que poner poquita porque digo, a lo mejor no se voy a ofender el que está trabajando aquí en un lado. Tengo que abrirle todo. Porque, hermanos, no hemos entendido lo que la música puede traer, el beneficio que la música puede traer a nuestra vida. Yo le voy a decir una cosa. Yo he sido músico casi toda mi vida. Desde pequeño yo empecé a tocar el piano en iglesia. Y aunque me cerraron el piano no sé qué tantas veces en las manos, de todas maneras yo insistí o yo seguí tocando. ¿Cuánta gente no vino al camino del Señor por un solo canto? ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros recibimos el poder del Espíritu Santo? Hasta en el baño estamos cantando una alabanza y viene el poder de Dios y se manifiesta en nuestra vida. Hoy existen altares como este, donde la gente se sube, dizque a alabar a Dios, pero su vida está llena de pecado, de lascivia. La mayoría del músico no ora,
no ayuna, no se consagra a Dios. Es más, muchos de ellos ni se sujetan. Cada quien hace lo que le da su gana. Esto se llama música corrompida. Hoy el ambiente cristiano se cobra por los conciertos, los grupos de alabanza están al mejor postor. El que me pague más, ahí es donde voy a tocar. Yo creo que tiene que haber más congruencia en nosotros. Y el que es músico debe de alabar al Señor de todo corazón y de una entrega voluntaria y gratuita. Porque Dios nos da todo. Y Dios no es para que nosotros andemos cobrando. Dios es para que nosotros le alabemos. Dios desea que sea Él el que nosotros podamos agradar. La música dentro de la iglesia no es o nunca debe ser o decir yo soy el mejor músico. O yo puedo hacer las cosas a mi manera. No, esto no es una competencia para ver quién toca mejor. La música que existe en el mundo, hermanos, es música buena, pero el contenido no tiene significado. Usted puede decir, bueno, la música clásica, vamos a irnos a la música clásica. O vamos a ir a Beethoven, a Mozart, a Schubert, a Franz Liszt, a Bach, Juan Sebastián Bach. Cuando yo empecé a tocar piano, me fascinaba la música de Bach. Música que se tocaba en las iglesias de su tiempo. Pero se pone uno a examinar a todos los artistas, a todos los músicos, y todos ellos tenían musas. Y si no, muchos de ellos se ponían hasta el cepillo para poder componer. Hay un pintor español, Dalí. ¿Cuántos han oído de Dalí? ¿Ah? Dalí o Dalí. La esposa de él lo drogaba para que él siguiera pintando. ¿Y sabe dónde le ponía la droga? En los ojos, arriba de los ojos, para que estuviera pintando. La mayoría de los músicos, mire, por decir a alguien, ¿a cuánto les gusta Juan Gabriel? ¿Cómo le llaman? ¿El qué? ¿De Juárez? El divo. Yo conocí, cuando estaba joven, lo conocí personalmente. Un hombre perdido. Él compuso una canción que mucha gente no sabe. Y todos dicen, ay, es que esa canción la compuso porque se murió fulano de tal en el puerto de Vallarta, o qué sé cómo se llama. Tú eres la esperanza de mi... Amén. Y todo, es más, hermanos, una vez cantaron eso en un funeral en una iglesia. Háganme usted el favor. Esa canción la compuso para un amante que tenía Juan Gabriel. Imagínense nosotros estar cantando esos cantos aquí dentro de la iglesia. Y luego hay otro tipo de músicos. Ay, pues que hermano, a mí me gustó
la ranchera y me gustó Cielito Lindo y le voy a cambiar nomás la letra, pero la música la voy a dejar igual. O me gusta algo así de punchis punchis y nomás le cambio la letra. La música se queda igual. ¿Que el Señor nos ha dado una mente así tan reducida que no podemos hacer algo para el Señor? Hemos dejado que el mundo se meta de manera terrible en nuestra vida. Hemos sido manipulados por el enemigo. Recuerde que el enemigo, Luzbel, fue echado. Y la palabra del Señor habla de las contrataciones que tuvo. Él vendía todo eso. Él hacía negocio con la música. Y todavía lo hace. Mire, le voy a decir algo. ¿Sabía usted cuántos les gusta la música de Madonna? ¿O cuántos escucharon la música de Madonna? Ok, le voy a decir algo. Esa música es diabólica. Madonna, el 90% de sus ingresos, óigalo bien, 90% de todos sus ingresos musicales los invierte en la iglesia de Satanás. Otra, ¿sabía usted que Madonna toma sangre de niños? Porque ella es una jerarca en el mundo diabólico. El mentado conejo diabólico, él ofreció su vida al enemigo, al diablo, a Satanás, para que fuera famoso. ¿Cuántos famosos no han ofrecido su vida para ser famosos? Entonces, hermanos, el enemigo nos tiene agarraditos, pero lindo. Y nosotros, ay, es que cuando oigo a Luis Miguel, ay, no. Dios tenga misericordia de nosotros. Mire, nosotros necesitamos entender realmente el significado de lo que es la música. ¿Para quién es? ¿Y por qué es la música? ¿No fue para la tierra? Fue creada exclusivamente para el Señor. Ahora la hemos degenerado. Hay ¿cómo le llaman esa música? Reggae de Bob Marley. ¿Cuántos conocieron a Bob Marley? Ese cuate era más marihuano, más grifo que ni que otra cosa. Los Eagles, igual. Los Beatles, igual. Todos y cada uno de los artistas, y no se diga de los rockeros, son los más marihuanos que hay. Y nuestra juventud, ahí va, perdida, engañada, alterada.
Gracias a Dios que se acabaron los conciertos masivos que había antes. ¿Se acuerdan? En los 60, 70. No, pero antes andaban desnuda la gente. En la era de los hippies, Woodstock era uno de los, o ha sido uno de los conciertos más nombrados. En fin, vámonos a la vida del rey Saúl. El rey Saúl tenía varios problemas. Uno, Dios ya se había alejado de él por su pecado y venía un espíritu que lo atormentaba. Dos, él pedía que le trajeran música para calmar su espíritu atormentado. Había buenos músicos en palacio. Y si no estaban en palacio, estaban fuera. Pero había buenos músicos. Pero él no quería ese tipo de músico. Él quería alguien que tocase con sabiduría de Dios, con un espíritu dirigido hacia Dios. Y el único que lo podía hacer era David. David no venía a tocarle a él. Venía a tocarle a su Dios. Por eso cuando David estaba ya en el monte, en el desierto, en las noches él componía cantos. La mayoría de los salmos son inspiración de David. Y David miraba el firmamento, las estrellas y todo. Y él pudo componer: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. A esto le llamamos adoración verdadera. Hoy los músicos desean bajar los cielos a la tierra, pero lo único que bajan, lo único que se baja son legiones de demonios por la clase de vida que ellos están llevando. Necesitamos salmistas, sí señor. Necesitamos salmistas, verdaderos salmistas que eleven el Espíritu de Dios, que descienda con gran poder. Hoy más que nunca necesitamos adorar en espíritu y en verdad, lo cual puede abrir una ventana de discernimiento y una despertar de los dones en nuestra vida de manera grande y profunda. Hoy más que nunca necesitamos discernimiento. Si esos espíritus son de Dios o son del enemigo. Pero ¿cómo vamos a tener discernimiento, hermanos? Si estamos pegados a lo que escucha el mundo. Métase todo un día, apague el televisor, apague su teléfono, ya no se meta en el TikTok, porque le va a hacer tic-tac. Métase con el Señor y la presencia de Dios va a venir a su vida y le va a enseñar cosas grandes y difíciles que usted no conoce. Hemos dejado
que el enemigo venga y nos robe en nuestras propias narices, que meta la mano. Hay una frase cuando alguien te está robando y dice: tú dejaste que te metieran la mano en la bolsa. Dios está como poderoso gigante para ayudarnos. Mire, ya termino con esto. Hay un músico que en mis años a mí me gustaba. No sé por qué. Ese hombre toca la flauta y es aquí de Texas. Y tocaba la flauta al estilo rockero. Y ese hombre se llama, o era el nombre que usaba dentro de la música rockera, Jethro Tull. Yo no sé cuántos oyeron a Jethro Tull. Y él toca la flauta de una manera increíble. ¿Cuántos de los que estamos aquí desearían tocar algún instrumento? Lo único que tenemos que hacer fíjese bien, yo no tenía piano, hermano Ricardo. ¿Sabe cómo empecé a tocar yo? ¿Cuál fue mi primer instrumento? Una guitarra quebrada que me compró mi abuela. Y yo salía corriendo, vivíamos en una vecindad ahí por la calle La Paz. Yo salía corriendo porque en el número 5, que era el del Rincón, allá había un grupo musical o unos muchachos que tocaban en un grupo. Y yo me asomaba por la puerta de screen para ver cómo estaban ellos poniendo los tonos. Me venía corriendo a mi casa, agarraba la guitarra y así fue como aprendí el do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Cuando hay interés o deseo, no hay impedimento. Después, con el tiempo, yo quise tocar piano en iglesia y empecé ahí en la séptima iglesia de Ciudad Juárez. Transportaba los tonos de la guitarra al piano. Pum, pum, pum. Alguien me dijo, ¿tienes que hacerlo de esa manera? No. Y como les dije, una sola vez quise probar y quedé hasta aquí, decepcionado. Me fui a tocar en un centro nocturno en Ciudad Juárez. Y Señor, yo no quiero estar aquí. I don't want to be this idiot. No quiero estar ahí solapando a estos viejos borrachos. Dije, al diablo con todos sus demonios. Y desde ese entonces me dediqué a tocarle para el Señor. No soy muy buen músico, pero tampoco soy malencón.
puedo acompañar cualquier canto que sea para el Señor. A veces me siento en un piano, en una casa, y lo único que salen son melodías celestiales. Porque no sé más. Quiero tocar Cielito Lindo y no me sale. Quiero tocar La Cucaracha y no me sale. Pero cuando me propongo adorar a Dios en espíritu y en verdad, no necesito piano, no necesito música. Lo único que necesito es un espíritu de adoración, de humillación. ¿Cómo componía David allá en el monte? La palabra del Señor dice que él tenía una arpa y con el arpa, son cuerdas, él alababa a su Dios. Es lo que necesitamos hacer. Dentro de nosotros existe una caja torácica en la cual nosotros podemos cantar al Señor con todo nuestro corazón. No necesitamos ningún instrumento. Y decirle, agradecimiento hay en mi corazón. Canto de alegría, elevo con mi voz. Muchas son las cosas que mi Dios me ha dado y en agradecimiento le sirvo a mi Señor por lo bueno que Él ha sido conmigo, por lo maravilloso que ha sido siempre conmigo. Aunque he estado en el valle de la muerte, de la angustia, el Señor me ha sacado triunfante. Por eso en esta mañana yo quiero decirte, esfuérzate, sé valiente, haz lo que el Señor te ha pedido que hagas. El Señor nos ha demandado muchas cosas, pero no las hacemos por temor, por miedo, porque no queremos. Pero hoy en esta mañana el Señor te dice, cambia tu alabanza, cambia tu actitud, cambia tu forma de pensar, cambia todo aquello que se interpone entre tú y yo. Yo quiero bendecirte, yo quiero darte lo que tú me pidas, pero tú tienes que ser obediente a mi voz. Puestos de pie en esta hora. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Tu palabra es viva, es eficaz, penetrante, profunda, cortante. Haz que nosotros realmente te adoremos en espíritu y en verdad. No queremos ser imitadores. Allá afuera hay muchos imitadores. Aquí necesitamos ser genuinos. Necesitamos empezar a llevar la gloria. Porque tu palabra dice que la gloria postera será mejor que la primera. Ayúdanos, Señor, a entender y comprender que servimos a un Dios celoso, a un Dios que merece toda nuestra adoración, que merece toda nuestra entrega, que merece todo de nosotros. Él nos ha dado vida y vida
abundante para que nosotros le sirvamos en abundancia. No que le andemos sirviendo en lo último que nos queda. Tenemos que servir a Jehová con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón, con todo nuestro entendimiento, con toda la sabiduría. Ayúdanos, Señor, a confiar en tus promesas, a ser fieles a ti, que nuestra vida sea un ejemplo para los demás. Vivimos en un mundo perdido, vivimos en un mundo en tinieblas. Nosotros somos esa antorcha, nosotros somos esa vela, nosotros somos esa lámpara, una lámpara encendida. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, que tu palabra nunca regresa vacía, sino al contrario, bendícenos, ayúdanos. Haz, Señor, que nuestra vida sufra una transformación, un cambio verdadero, genuino, auténtico, real. Ayuda, Señor, a tu iglesia y que nosotros realmente busquemos las cosas de arriba y no las cosas de la tierra. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Multiplica, llena, bendice en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Despídenos en paz y llévanos con felicidad a nuestro hogar. Te pedimos, Señor, que esta semana que comience sea una semana de bendición. Te damos toda honra, toda gloria, Señor, y que nuestra boca alabe y bendiga tu dulce nombre. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Y el pueblo del Señor dice: Dios les bendiga, Dios los lleve y sean benditos.